Doc. Una pregunta antes de que inicie. ¿Cree que sea posible que podamos grabar la clase? ¿Se puede grabar con Teams? Pues si quieren, ustedes pueden grabarla, por supuesto. No hay inconveniente. Sí. Muchas gracias. Sí, claro. Lo que quisiera que la grabaran y que finalmente se confiaran ustedes, y como ya me la grabó mi compañero, pues mejor no asisto a clases en la hora y el día que está indicada. Total, después la voy a revisar. O sea, no quiero que caigan en esa situación. O sea, la idea es la interacción en la clase. Si la graban ustedes, pues la van a ver posteriormente, pero pues ya esa interacción se pierde. Entonces la idea es esa, ¿no? Pero sí, no hay inconveniente, nada más que pues ténganla para ustedes mismos, pero pues no se la anden compartiendo. ¿De acuerdo? Sí, claro, doctor. Esto creo que lo vimos la clase pasada. Sí se acuerdan, ¿verdad? Que vimos esto, de cómo nacemos con una respuesta TH2 y que va cambiando paulatinamente a TH1, conforme nosotros nos estamos exponiendo a elementos ambientales. Algunos elementos ambientales favorecen que se cambie a TH1 o que se active a TH1 y hacemos que nuestro sistema inmune quede en equilibrio, y eso es adecuado. Pero algunas circunstancias hacen que estos estímulos para que TH1 se active y marque un equilibrio entre la respuesta de helper no se dé, y entonces se mantiene el perfil TH2, y esto no es tan adecuado en pacientes que tienen atopia. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tienen la carga genética para desarrollar alergias, y esto tiene que ver básicamente con la carga genética y el tipo de ambiente en el que nos estamos desarrollando durante los primeros meses y años de vida. ¿Esto sí lo comentamos o había tal interferencia en la plática que no se acuerdan o no lo captaron? Les pregunto. Sí lo comentamos, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ir avanzando. Aquí vean cómo se empieza a equilibrar la respuesta TH1, TH2, gracias a la presencia de procesos de tipo infeccioso. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Obviamente, aquí como lo hago para regresarme. ¿El cursor dónde está para regresarme? ¿Saben ustedes? Aquí está. Es que tarda. Tarda un poquito en aparecer. Ok. Obviamente, cuando no tenemos ese estímulo, veo que, ok. Cuando no tenemos ese estímulo, entonces la respuesta permanentemente queda aún predominantemente TH2. Y esto conlleva a que al ser una respuesta de helper 2 en un individuo que tiene carga genética, pues obviamente el sistema inmune responda generando una gran cantidad de inmunoglobulina E. Y por esa herencia vamos a desarrollar anticuerpos de tipo IG para elementos que habitualmente no nos causan enfermedad, no son patógenos, elementos ambientales. Obviamente hay algún otro tipo de patógenos que podría también darnos una elevación de la inmunoglobulina IG, y son básicamente aquellos patógenos muy grandes, aquellos parásitos que habitualmente pueden habitar nuestro tubo digestivo y a veces también nuestras superficies corporales o los tejidos. Estamos hablando de los parásitos, ¿sí? Y por eso, a veces el hecho de que nosotros midamos niveles elevados de IG no corresponde al 100% a que sea un paciente alérgico como tal. Siempre en el abordaje del paciente alérgico tenemos que descartar que el paciente no tenga una parasitosis intestinal. ¿Cuántas veces hacemos los estudios de escrutinio de iniciales después de una buena historia clínica y medimos dentro de los estudios de laboratorio básicos para abordar a un paciente alérgico? Es precisamente la
cantidad de inmunoglobulina IgG sérica total que tiene un individuo. Entonces, si tenemos una IgG arriba de los valores normales esperados para la edad del paciente, entonces tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Se trata de un problema alérgico realmente o se trata de que el paciente pueda tener alguna parasitosis que a lo mejor no le está dando síntomas, pero que está elevando la IgG? Hay muchas causas también que elevan la IgG. Les estoy hablando de las más comunes, que es alergia y parasitosis. Pero hay otras causas que tienen que ver con el estado nutricional, que tienen que ver con patología neoplásica incluso, ¿sí? Que tienen que ver con patología autoinmune, etc. Es importante tomarlo en cuenta, pero obviamente ese paciente que llega con otros síntomas totalmente diferentes, con una enfermedad ya en tratamiento, pues entonces habría que preguntarnos, ¿la IgG está elevada por la enfermedad que trae el paciente? ¿Está elevada por una alergia real o está elevada por una parasitosis? Por eso, les decía yo, en los estudios de escrutinio, para identificar que realmente el paciente, la elevación de la IgG puede ser por alergia, hay que hacerle un coproparasitoscópico. Eso es de rutina. Entonces nosotros abordamos al paciente, hacemos una buena anamnesis, una buena exploración física, ¿sí? Evaluamos los estudios que tenga en el momento de la primera consulta y hacemos un plan terapéutico, damos tratamiento para controlar los síntomas y solicitamos un abordaje de laboratorio y siempre es medición de inmunoglobulina IgG sérica total, la medición de eosinófilos, o sea, si los eosinófilos principalmente en sangre periférica están aumentados. Para eso hay que sacar los eosinófilos totales en una biometría hemática. Es el porcentaje de eosinófilos que reporta la biometría hemática por los leucocitos entre 100, por los leucocitos totales entre 100. Y así sacamos los eosinófilos totales, que habitualmente deben de ser menos de 500 eosinófilos totales. Si tenemos más de 500 eosinófilos totales, hay que tomarlo en cuenta como una eosinofilia. Entonces, en el caso, por ejemplo, acá como hablábamos del paciente que nace con carga genética, que nace con un perfil TH2 como todos los pacientes, todos los niños, y aparte es hijo único, tiene pocas infecciones, vive en la ciudad, está expuesto a contaminantes y está expuesto a alergenos, pues obviamente se monta la respuesta de tipo alérgica. Tiene todo lo relacionado para que se despierte la sensibilización. La sensibilización no es más que ya habíamos visto, el hecho de que el paciente, cuando por primera vez identifique su sistema inmune a un alérgeno y monte una respuesta antígeno específica generando anticuerpos de tipo IgG. Cuando el paciente tiene anticuerpos de tipo IgG específicos contra un alérgeno, pues obviamente el paciente, ya decimos, está sensibilizado contra tal alérgeno. ¿Cuál? Pueden ser pólenes, pueden ser caspas de animales, pueden ser alimentos, pueden ser hongos, pueden ser insectos incluso, caspas. Entonces hay muchos elementos ambientales que más adelante los vamos a revisar y que son importantes identificarlos. Porque cuando hacemos nosotros una historia clínica, pues ya sabiendo habitualmente qué es lo que causa frecuentemente sensibilización alérgica en los pacientes, podemos investigar su entorno intradomiciliario, su entorno extradomiciliario, sus hábitos, su tipo de alimentación, y todo eso nos va a dar una idea. A veces con una buena historia clínica nosotros podemos identificar casi a detalle que se trata de tal elemento ambiental que le está provocando la alergia. De hecho, las pruebas cutáneas lo único que les van a manifestar es si el paciente tiene anticuerpos específicos contra tal alergeno o no, o sea, si el paciente está sensibilizado. El estudio específico
para poder hacer un diagnóstico de alergia cuando no la podemos hacer a través del seguimiento del paciente, a través de una secuencia de la historia clínica y consultas subsecuentes. Cuando no es muy evidente, hay que hacer prueba de reto. No es muy común, pero el estándar de oro para hacer diagnóstico de alergia es la prueba de reto, ¿sí? O prueba de exposición controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuestiones controladas, por ejemplo, si hay riesgo de que el paciente pueda presentar una reacción importante, un problema respiratorio agudo, que pueda tener hipotensión o que pueda desarrollar incluso anafilaxia, y si la prueba de reto es muy necesaria para hacer el diagnóstico, porque ya hicimos el abordaje y la secuencia del protocolo y aún tenemos dudas y es muy necesario hacer la prueba de reto, la haríamos obviamente bajo esas condiciones, a nivel del hospital, en un lugar adecuado, por ejemplo un área roja, ¿sí? De urgencias, donde tengamos un carro rojo, por si acaso el paciente presenta una manifestación severa y podamos tratarlo oportunamente, y vamos a retarlo, ¿sí? Con diferentes técnicas. La más común de todas ellas y la que habitualmente se hace es dándole cantidades progresivas, en el caso de alergia alimentaria, del alimento sospechoso que puede causar la alergia. Empezamos por muy pequeñas cantidades y de acuerdo al protocolo que se utilice, puede ser cada 10, 15 minutos, vamos aumentando la cantidad del alimento, retando al organismo del paciente para ver si presenta síntomas. Tan pronto presente el paciente síntomas, ¿sí? Entonces ya podemos decir que el paciente tuvo una prueba de reto positiva y queda confirmada la alergia del paciente a tal elemento. Entonces, le estoy adelantando un poquito esto, ya vamos a verlo en las clases siguientes, pero quería traspolarlo obviamente a la imagen que están ustedes viendo y la respuesta TH1 y TH2. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Si tienen dudas, es el momento de poder aclararlas. Y si no, continuamos. ¿La prueba? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Prueba de reto? Prueba de reto. Hay prueba de reto que se puede hacer alimentario, puede haber prueba de reto respiratoria, ¿sí? Puede haber pruebas de reto a medicamentos. Entonces, eso ya lo vamos a ver cuando vemos de alergia a medicamentos, de alergia a alimentos, etc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Se puede hacer a cualquier edad, doctor? ¿Perdón? Doctor, ¿se puede hacer a cualquier edad? ¿O a partir de qué edad se puede hacer? Ok, buena pregunta. Efectivamente, habitualmente se hace con menos riesgo en niños que ya puedan manifestar síntomas, ¿sí? Y obviamente jovencitos y adultos. Pero en los extremos de la vida, donde ya no hay una buena comunicación, habitualmente procuramos no llegar a esa prueba por los riesgos. Una prueba de reto en un lactante lleva un mayor riesgo que en el caso de un escolar de 12 años o un jovencito de 20 años. Entonces, pero sí, desde el momento que ustedes sospechan que ya el paciente está sensibilizado, ya pueden ustedes hacer la prueba de reto en teoría. Ahora la pregunta podría ser, ¿a qué edad habitualmente el paciente se empieza a sensibilizar? Un paciente se puede empezar a sensibilizar desde inútero, aunque lo común es que se sensibilice después del nacimiento. Y dependiendo de la edad del paciente, predomina determinados alergenos. Por ejemplo, en los lactantes es poco común que predomine la alergia a alergenos respiratorios. Lo más común que nosotros vemos en la clínica es alergia a alimentos, especialmente alimentos que se administran tempranamente. Por ejemplo, leche de vaca.
puede haber alergia a proteína de leche de vaca, como puede haber alergia al huevo, al trigo, etcétera. No por mucho la alergia a proteína de leche de vaca la vamos a tratar también como una clase especial porque es bastante frecuente. Entonces, obviamente, hay que tener presentes el grupo etario para poder sospechar cuál es el alérgeno que con mayor incidencia se ve involucrado en la etiología de esa alergia. Por ejemplo, si me llega un paciente escolar que tenga 8 o 10 años y que llega con un asma alérgica, pues entonces seguramente la causa de la alergia de este paciente es un alergeno respiratorio. Hay que buscarle por ahí, posiblemente sea ácaro del polvo, que es uno de los alérgenos que tiene mayor prevalencia en la sensibilización a problemas respiratorios. Entonces eso es importante, o sea, saber la prevalencia de sensibilizaciones dependiendo de la edad del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Esta la revisamos la clase pasada, y lo que consistía la sensibilización. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. A ver, tú que me estás contestando, a ver, explícamela. Ahí estás viendo la imagen. ¿Qué sucede en la etapa de sensibilización? Ahí tienes, no hay más que seguir las flechitas y me vas explicando los pasos, por favor. ¿Tú quién eres? A Mayrani respondió otra compañera, pero no sé si me habla a mí. A ver, a Mayrani. Ya También. A ver, a Mayrani. ¿En qué consiste la sensibilización? Bueno, con el se supone que llega el alérgeno, El alérgeno ingresa por cualquier vía, ¿no? Por cualquier superficie, sí. ¿no? Luego las células profesionales presentadoras de antígeno lo que hacen es que, pues como tal, presentan al antígeno. Depende de la naturaleza del alérgeno, si es intracelular o extracelular, pero usualmente se va a TH2, si es... No. Sí, está bien. TH2 si es... Extracelular. No recuerdo. Si es extracelular, ajá, y TH1 intracelular. Luego se genera una respuesta donde los linfocitos B se ven activados y estos también luego generan células plasmocitoides o plasmáticas, que estas células luego generan el anticuerpo, que en este caso sería una inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se encuentra guardada en las células cebadas y empiezan a despertar ciertos mediadores. Se supone que estas células cebadas tienen a nuestros receptores para que luego, cuando llegue el alérgeno en alguna otra ocasión, el alérgeno se pueda pegar a esta fracción de las... no me acuerdo si era FAB. Fracción... ¿Cómo se está la estructura de las inmunoglobulinas? La fracción que es la fracción cristalizada. Variable Y la fracción cristalizable. La porción FAB es la fracción que se une al antígeno, que son estos bracitos, ¿sí? De Blin, de unión. Y la parte esta, que es la de las cadenas pesadas, ¿sí? Es la porción FC, que esta no es variable, y esta es la que tiene receptores en la superficie de las células cebadas. Y está ahí pegada permanentemente. Continúa, por favor. Bueno, y entonces una vez que la porción FAB detecta el alérgeno, activa a la porción FC y la FC le avisa a la célula y la célula se empieza a degranular. Se supone que se liberan muchas sustancias, pero entre ellas la más importante sería la histamina, que activa algunos mediadores de la inflamación y que esa es la que nos genera como que la rinitis, el lagrimeo y etcétera. Este es sobre todo en la fase inicial, y en la fase tardía
se llaman a los eosinófilos y los eosinófilos como tal también degranulan ciertas sustancias mediadoras de la inflamación y generan daño epitelial. Correcto, muy bien, sí, perfecto. Les voy a poner un caso clínico real para que vean que esta respuesta, esta liberación de mediadores puede ser leve, moderada o muy severa, dependiendo obviamente qué tan sensibilizado está el paciente, ¿sí? Y el tipo de alérgeno que está involucrado y la cantidad, obviamente, al estar sensibilizado, la cantidad de anticuerpos que el paciente tiene ya en sus tejidos pegados a las células inflamatorias y que van a hacer que degranulen de manera importante. Es una paciente que tiene antecedentes de alergia. Inició, les voy a platicar algo muy común. Inicia habitualmente con problemas de piel. Refiere la madre que durante la etapa del lactante se rozaba mucho, era una piel seca y pruriginosa. Se rascaba y se quedaba marcada las uñitas de la pequeña. Así pasó su etapa de lactancia, la paciente no fue estudiada como tal, solamente le daban tratamiento sintomático. Así evolucionó y a los 4 años, después de un cuadro infeccioso de tipo viral, empieza a tener tos persistente, ¿sí? Acompañada de sibilancias. Estos síntomas se presentaban primordialmente en la época de lluvias y eran tan severos que la paciente no quería, cuando presentó el problema, ya tenía la paciente 8 años de edad. A los 4 empezó con estos síntomas y les digo, a los 4 años la valoramos, empezamos a presentar, empezamos a abordar, darle su abordaje. Sospechamos que se trataba de un problema de tipo de asma. Por la edad que tiene la paciente no le podíamos hacer una espirometría para poder ver su función respiratoria, pero hay forma de detectar si es asma a esa edad, porque el paciente que tiene asma, aparte del cuadro clínico que es tos persistente, de predominio nocturno, exacerbada por el ejercicio, la risa, la tos, los cambios de temperatura, también respondía muy bien a los broncodilatadores. Si un paciente que tiene una enfermedad crónica como las que le estoy platicando, con esos síntomas, y que ustedes en su consultorio llegan con tos y sibilancias y le administran una dosis de broncodilatador a través de un inhalador de dosis medida, pueden ser 2 o 3 disparos, o sea, inhalaciones, o pueden nebulizarla si tienen nebulizador y le ponen solución al nebulizador con hiperatropio y salbutamol para poder broncodilatarla, que vendría siendo el mismo efecto que el inhalador de dosis medida, y mejora sustancialmente, o sea, se desaparece las sibilancias y la paciente refiere que respira mejor y deja de toser. Seguramente estamos ante un cuadro de asma. Esta paciente pues tuvo esa prueba positiva, se hizo el diagnóstico de asma, tenía el antecedente de alergia en la familia, o sea, había atopia familiar, le hicimos sus laboratorios, no estaba parasitada, la IgE estaba en 1200, que estaba muy elevada para esa edad de 4 años, y entonces la citamos a pruebas de alergia. Le hicimos pruebas cutáneas de alergia en los antebrazos por el método de prick test, así se conoce el método de punción en la piel, colocándole gotitas o extractos alergénicos de diferentes cosas, alergenos respiratorios y en otro momento alergenos alimentarios, y resulta que nos dio positivo. La prueba cutánea fue positiva con una roncha de 12 milímetros a ácaro del polvo, dermatofagoides farinae y teronísimos. Entonces,
como es un alergeno que se encuentra permanentemente en el ambiente, pues obviamente no podíamos nosotros controlar esto. Además vivía en una casa muy pequeña, tenía más hermanitos, entonces pues decidimos iniciar la vacuna de alergia para ácaros del polvo. La preparamos y le empezamos a administrar el tratamiento. La paciente mejoró, pero seguía todavía haciendo cuadros severos de tos y sibilancias, principalmente en esa etapa del año. Escalamos el tratamiento de acuerdo a las guías de manejo de asma de GINA y llegamos a administrar corticoides incluso a dosis moderadas. La paciente no mejoraba. Decidimos administrar omalizumab. Omalizumab son anticuerpos monoclonales anti-IgE. Sin embargo, la paciente presenta una reacción. Obviamente este medicamento se administra en el hospital. A la primera dosis de omalizumab presenta una reacción caracterizada por lo siguiente: sensación urgente de evacuar, dolor abdominal, náuseas, opresión torácica. Su saturación cayó a 88%. Su oximetría de pulso. Y la tensión arterial se mantuvo dentro de rangos normales. Iniciamos manejo, hicimos diagnóstico de una respuesta severa al medicamento que estábamos administrando. ¿Sí? De acuerdo a lo que les acabo de mencionar, ¿qué tipo de cuadro clínico presentó cuando administramos el medicamento por vía parenteral, o sea, subcutáneo? ¿Alguien me puede decir si tuvo un ataque de asma o tuvo un cuadro agudo de diarrea que no tenía que ver nada con el tratamiento? Porque los síntomas después de iniciar el tratamiento de la administración del fármaco empezaron a presentarse a los 15 minutos de terminado procedimiento. ¿Qué opinan ustedes que pudo haber pasado ahí? Doctor, ¿hubo diaforesis o cambios en la sudoración? Hubo diaforesis y un estado de angustia. O sea, la paciente se le veía angustiada, irritable, ¿sí? Despeño diarreico, dolor abdominal, vómito, opresión torácica, opresión del pecho. PA normal, desatura un poquito. ¿Qué habrá pasado ahí? A ver, ¿alguien? Coméntenlo, no pasa nada. La idea es comentarlo y Doctor, ¿podría repetir cuánto tiempo tardó en presentarse la sintomatología y cuáles fueron? Claro. Después de terminado la administración del fármaco, a los 10 minutos empieza a presentar irritabilidad, o sea, una sensación como de angustia, sensación urgente de defecar, presenta un vómito, refiere que hay dolor abdominal y dolor de pecho. Le tomamos los signos. La paciente obviamente tenía taquicardia, pero su PA se encontraba dentro de parámetros normales. Su saturación de oxígeno cayó a 88%. Su llenado capilar era instantáneo, era de 2 segundos. Estaba eutérmica, o sea, no tenía... Doctor, sería una disautonomía simpática aguda. No sé exactamente qué nombre reciba, pero... Ok, por ahí escuché, creo que hay partido. No se crean. Doctor, una pregunta, ¿tuvo reacciones cutáneas? Sí, ya. exacto. Una disautonomía simpática refleja, doctor. Bueno,
no sé qué nombre recibe exactamente, pero una estimulación refleja a causa de este medicamento de lo que es el sistema simpático en general. Ok, sí tuvo un poquito de rash ahí, leve en el tronco. Bueno, ¿cuál sería su actitud ante estas circunstancias? ¿Qué le harían a la paciente? Pues la paciente se ve mal. ¿Qué le harían ustedes? Administrar beta bloqueadores. ¿Con qué fin? Para reducir la taquicardia y las respuestas en general que tuvo al fármaco. Ok, ¿alguien tiene alguna otra opinión? A riesgo de equivocarme, me imagino que el miedo que les dio a ustedes fue, al momento de la respuesta tan fuerte de la paciente fue que fuera un choque anafiláctico. Por eso revisaron la tensión arterial y bueno, dado a que habla de que ya empezaba a mostrar un rash cutáneo, pues yo me inclinaría más hacia ese clase de diagnóstico. Ok. Pero pues si no había disminución de la tensión arterial y tenía taquicardia, dijo, ¿verdad? Sí, taquicardia porque estaba toda angustiada. En ese caso, pues, pues también le funcionaría algún antihistamínico, porque pues como tal, pues no queremos que aumente también la taquicardia con, no sé, algún betaadrenérgico. Ok. Muy bien, Giancarlo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo no entiendo qué pudo haber pasado porque su mecanismo de acción no va relacionado con el sistema nervioso. O sea, ya vi que sus reacciones adversas podría ser la que usted mencionó, como mareos, vómitos, etcétera, pero no encuentro la relación de por qué. Ok. Muy bien. Bueno, les voy a decir cuál fue el diagnóstico. El diagnóstico fue anafilaxia. Tuvo una anafilaxia. ¿Qué diferencia hay entre anafilaxia y choque anafiláctico? Es que no es un estado tan fuerte, no hay todavía los datos de hipotensión severa. Exacto, es un estado previo al choque si es que no se hace nada, ¿verdad? Ok. Miren, para eso siempre hay que tenerlo presente y más ahorita que estamos revisando lo de las alergias en este curso y ustedes deben ser expertos en el manejo de la anafilaxia y siempre preguntar a los pacientes si no han tenido un evento de estas características cuando hagan una historia clínica, porque muchos pacientes que hacen anafilaxia previamente la pueden desarrollar, potencialmente la pueden desarrollar con cualquier fármaco, aunque hay fármacos que pueden provocar un mayor riesgo. Y imagínense que hagan una anafilaxia en casa. Claro, hay tratamiento inicial en casa, primeros auxilios para el manejo de la anafilaxia. Eso también deben de saberlo el paciente y los familiares del paciente, incluso hasta los profesores de la escuela, y cómo identificarla. Cuando hablemos ya del tema de anafilaxia vamos a ver los detalles. Pero lo que hizo fue una anafilaxia. ¿Qué caracteriza la anafilaxia? Que habitualmente se identifica el agente causante. En casi la mayoría de los casos, ustedes pueden decir, es que le pusimos esto, tomó esto y se puso mal, o comió esto y se puso muy mal. Es aguda la anafilaxia, es súbita, ¿sí? Y lo que caracteriza la anafilaxia es que se presentan habitualmente hay varios criterios para la anafilaxia, pero son dos órganos o sistemas que se ven involucrados. Aquí teníamos el cuadro del tubo digestivo, ¿sí? Y teníamos el problema respiratorio, ¿sí? Entonces teníamos dos elementos del organismo, de la economía que estaban afectados. ¿Y el tratamiento de la anafilaxia? ¿Cuál es? Esa casi es pregunta de examen. ¿Cuál es el fármaco para Epinefrina. Epinefrina, ok. ¿Hay algún otro que opine otro fármaco? ¿Un glucocorticoide, doctor? ¿Qué más? Difenhidramina para, bueno, Antihistamínico. antihistamínicos. Okay.
Ok. ¿Qué más? Hay que cuidar también su tensión arterial, entonces, bueno, eso debería de responder con los otros fármacos, olvídalo, perdón. Ok, bueno. Miren, el fármaco más importante en el tratamiento inicial de la anafilaxia es la adrenalina. Si el problema de la anafilaxia se da en casa, adrenalina. Si da en la escuela, adrenalina. Si es en el hospital, adrenalina. ¿Sí? No caigan en la situación de que pónganle una hidrocortisona o denle antihistamínicos y se olviden de la adrenalina. Si ya ustedes están detectando que se trata de una anafilaxia, pues entonces el tratamiento es adrenalina. Ahora, ¿la adrenalina cómo se la vamos a dar? La dosis es de 0.2 miligramos, 1.2 miligramos, me parece. Ok. La ampolletita viene con 1 mililitro y le van a poner una décima del mililitro, o sea 0.1 por cada 10 kilos. Habitualmente en los niños muy pequeñitos pues hay que hacerle así, pero en la mayoría de los niños escolares vienen ampolletas precargadas. Aquí en México es difícil conseguirlas, pero hay ampolletas precargadas de 0.15 y de 0.30, ¿sí? Mililitros, o sea, 0.15 y 0.30, o sea, 3 décimas. O también pueden, en un paciente ya adulto, grande, pueden máximo administrar hasta 0.5, o sea, media ampolleta por vía intramuscular. ¿Por qué subcutánea no? Pregunta, ¿por qué La subcutánea velocidad no? de absorción, doctor. Exacto. ¿Qué tiene que ver que seas subcutánea a intramuscular? Intramuscular estaría ya en contacto quizás con los vasos sanguíneos y es más probable que se absorba rápido. Sería mucho más peligroso que fuera intravascular por el efecto de la adrenalina, entonces se prefiere esa vía, que igualmente es rápida, y me imagino que si fuera subcutánea sería dependiente de la absorción del líquido extracelular de esa zona. Correcto, ¿sí? Hay más irrigación sanguínea a nivel del músculo, ¿sí? Doctor, una pregunta. Sí. Había comentado que es de 0.5 a 0.30 en menores de 10 años o de 0.15. Ajá, 0.15 y 0.30 a partir de qué edad? En escolares 0.30 y adultos 0.50. Pero si quieren ser específicos, bueno, es que les estoy hablando de las jeringuillas ya que vienen precargadas y que se compran, pues acá no las venden en las farmacias, tienen que pedirlas por Amazon, así para que se las manden, son caras. La ventaja de esas jeringuillas precargadas es que son cartuchos que el paciente puede andar cargando, y si presenta, por ejemplo, una anafilaxia por piquete de abeja en el campo, pues no tiene que estar cargando su jeringuilla de 1 mililitro para medir la cantidad y ponerla. Simplemente ya sabe que le toca tal cartucho con tal cantidad, dependiendo de la edad del paciente. Se aplica en el muslo la dosis adecuada, la dosis que le toca. Y con eso el paciente puede salvar su vida. Pero les digo, esa dosis viene en cartuchos. Si ustedes, aquí en México, lo común es que ustedes lo calculen así: 1 décima por cada 10 kilos. ¿De acuerdo? Obviamente no van a ponerle más de 0.5. O sea, lo máximo es 0.5, y eso en adultos y grandes, pues. Bueno, todo esto, ya cuando veamos anafilaxia lo vamos a ver mucho mejor, ya con imágenes y todo, pero todo esto es en relación precisamente a lo que están ustedes viendo acá, que es cómo se degranulan las células cebadas, o sea, los mastocitos, los basófilos, y libera mediadores de la inflamación preformados.
y la histamina tiene receptores en todos esos órganos que están siendo involucrados. Por eso el paciente tiene síntomas de tubo digestivo, porque hay receptores para histamina en tubo digestivo, los hay en piel, los hay en el aparato cardiovascular, ¿sí? Los hay en cerebro. Entonces, incluso en las mismas células hay receptores de histamina. Entonces, eso explica el porqué de los síntomas tan severos, porque fue una degranulación tremenda. Entonces, en este caso de la paciente, pues se dio el manejo inicial con adrenalina y se logró más allá. Importantes pacientes que hacen anafilaxia, puede ser que después del tratamiento adecuado, a las 2-3 horas ya estén como si nada. Cuidado, no los den de alta. Estos pacientes tienen que quedarse bajo observación, porque hay algunas formas clínicas de anafilaxia que son bifásicas, que pueden, aparentemente después de una mejoría, el paciente a las 4 o 6 horas nuevamente caer en una anafilaxia. Entonces nos vale a estos pacientes dejarlos en observación mínimo 12 horas en urgencias, para, obviamente, medicados. Los medicamentos que le van a dar, efectivamente, como mencionaban ustedes, pues corticoides, antihistamínicos, soluciones parenterales, oxígeno, aminas en algunos casos, dependiendo de cómo estén. Pero eso ya es de acuerdo a cómo vaya presentándose la evolución del cuadro. Pero, obviamente, no van a ponerle ustedes esto inicialmente. Lo que se les administra al paciente es adrenalina o epinefrina, en ampolletas de 1 miligramo en 1 mililitro, de acuerdo a las dosis de las que acabamos de hablar. Entonces vean que con este ejemplo que les acabo de presentar, vean la importancia que tiene que ver que conozcamos todas estas etapas de reacción alérgica para que lo traspolemos a los aspectos prácticos de la clínica que se llega a ver en los pacientes. Bueno, vamos a seguir viendo estas imágenes. Obviamente la respuesta inflamatoria... Sí. Dime. Un compañero está preguntando que si la dosis de adrenalina es única o se puede repetir. Lo pregunta en el chat, dice que no funciona su micrófono. Ah, ok. Sí, se puede repetir cada 5 a 10 minutos, dependiendo de cómo vaya mejorando el paciente. ¿Sí? Pero sí se puede repetir. La gran mayoría mejora con la primera dosis, pero podría repetirse los 5 minutos. Si no mejora, otra dosis de adrenalina. Igual. ¿Y seguiría, perdón doctor, ¿y sería la misma dosis o iría bajando? La misma dosis. La misma dosis. Obviamente, pues vamos a tener efectos secundarios a la histamina, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, ¿verdad? El paciente pues refiere una sensación como de cefalea, de que el corazón le palpita mucho y todo eso. Obviamente pues va a tener también esos efectos secundarios, pero finalmente la adrenalina lo que va a provocar es precisamente que no avance el cuadro de anafilaxia, que se controle el cuadro y que pues obviamente se pueda rescatar al paciente de una manera mucho más rápida sin que se complique. Pero sí hay que tenerlo presente. Ahora me pueden decir ustedes, ¿y qué pasa cuando no tengo toda la certeza que es una anafilaxia? ¿Le pongo o no la adrenalina? ¿Me tardaré mucho en hacer el diagnóstico? ¿Sí? Obviamente, ante la duda, póngasela. ¿Sí? Solo que pues obviamente sea una reacción conversiva, pues entonces pues no le van a poner la adrenalina, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos hecho pruebas de alergia y el paciente es sumamente aprensivo? O sea, es un niño que pues es seguramente sobreprotegido, un niño mimado, un niño que pues no recibió una educación adecuada y por lo tanto el mundo gira alrededor de él. El mundo prácticamente hogareño gira alrededor de él. ¿Sí? Todos están al pendiente. Si el niño se rasca la nariz,
Si el niño tiene hambre, pues ya rápido van a, pues ¿qué le pasa? Hay que darle de comer, pobrecito. Esos niños a veces pues se dan cuenta de la situación, de que pues son sobreprotegidos y a veces pues se vuelven manipuladores. Entonces hay que tener cuenta también de eso. Son niños que por lo mismo tienden a presentar cierto grado de obesidad. Y hay casos en los que el paciente pues es tan aprensivo que cuando nosotros decidimos hacer una prueba de alergia, a todos los pacientes les solicitamos un consentimiento informado. Este instrumento legal es muy importante porque se les explica a los papás y al paciente en qué va a consistir el procedimiento, cuáles son los riesgos, ¿sí?, de hacerlo, para qué sirve, etcétera. No es nada más que lo firmen, sino hay que explicárselos y deben de estar perfectamente bien entendido. Y porque no sabemos nosotros si el paciente, cuando estemos haciendo la prueba de alergia, presente una reacción pues indeseable, y ojalá fuera una reacción conversiva, o sea, donde el paciente, como es el caso que les pregunté, empieza a sentirse como que está mareado, me dice, ay, creo que me voy a desmayar, y cierra los ojos, ¿sí?, y se recuesta el paciente a un lado, y usted lo revisa, y todo está normal. Su sensorio aparentemente está como perdido, pero no está perdido, ¿sí? Es como un escape a la realidad que está haciendo. Está muy angustiado el paciente, pero está su frecuencia cardíaca normal, llenado capilar normal, satura bien, no hay síntomas de piel, o sea, el paciente tiene una reacción conversiva, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, ahí, si no hacemos el diagnóstico adecuado y le metemos una adrenalina, pues obviamente pues lo vamos a despertar, pero de una manera inadecuada, porque va a tener todos los síntomas de intoxicación por adrenalina. Que no sería el caso de que el paciente, al hacerle unas pruebas de alergia, nos presentara una reacción anafiláctica, en donde sí, definitivamente, no hay que perder tiempo, hay que ponerle adrenalina. Pero bueno, cuando tengamos algún caso así, donde dudemos y hay datos de anafilaxia clínicos, pues hay que ponerle la adrenalina, porque les digo, la adrenalina les salva la vida. Entonces, doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Y qué tanto tiempo puede tardar la anafilaxia en presentarse, o no es como un mecanismo inmediato? La gran mayoría es inmediato, pero a veces puede tardarse un poquito y aparecer a los 15, 30 minutos. Hay anafilaxias que pueden tardarse más de una hora, ¿sí? Hay diferentes formas clínicas de presentación. Lo común es que se presente, sea una respuesta inmediata, pero sí hay respuestas tardías. Lo vamos a ver cuando hablemos de anafilaxia. ¿De acuerdo? Y vean, y esta imagen habla de los elementos que tienen que ver con la fase tardía. En la fase tardía, la respuesta, aparte de que podrían estar presentes los mediadores preformados, ya es una respuesta más de tipo inflamatorio, donde predominan las células. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los eosinófilos empiezan a activar moléculas de su superficie, integrinas, lectinas, ¿sí? Y se empiezan a activar moléculas de adhesión en la superficie de los endotelios vasculares. Entonces, empiezan a hacerse visibles estos, empiezan a exponer estos receptores a su superficie de los eosinófilos, empiezan a migrar hacia las periferias de los endotelios y migran del endotelio por movimientos quimiotácticos, en donde tiene que ver también las citocinas, pero principalmente quimiosinas, que hacen que el eosinófilo infiltre los tejidos. Y infiltrando los tejidos, donde aparentemente se encuentra el agente que está causando problemas, ¿sí? Entonces infiltra el tejido y libera mediadores de la inflamación que tienen en sus vacuolas los eosinófilos. Básica mayor, catiónica eosinofílica, peroxidasas. También acuérdense que se generan, aparte de los fosfolípidos de las membranas de muchas células, no nada más de los basófilos,
perdón, de los eosinófilos, sino también de basófilos, neutrófilos, los tromboxanos y leucotrienos. Esos elementos químicos, estas moléculas, pues también tienen una capacidad importante de montar una respuesta inflamatoria también añadida. Y sabiendo que efectivamente estos elementos participan en la respuesta inflamatoria alérgica, en la actualidad ya hay fármacos que actúan bloqueando los receptores precisamente de estos elementos que se producen a través de la vía del ácido araquidónico, como los antileucotrienos. Seguramente ustedes han hablado o han escuchado del famoso Montelukast. Pero antes teníamos Pralukast, ¿sí? Y otros antileucotrienos que fueron desapareciendo del mercado y que quedó básicamente Montelukast en el mercado. Y este Montelukast precisamente actúa sobre los cisteinil-leucotrienos, que son el leucotrieno D, C, D y E4, que son los que están encargados principalmente de la respuesta inflamatoria a nivel bronquial. Por eso, estos medicamentos, estos fármacos, se dan preferentemente en alergia respiratoria, específicamente en pacientes que tengan el fenotipo de asma alérgica. Es muy común que demos Montelukast por 1, 2, 3 meses, o a veces hay que repetir el tratamiento, precisamente como un medicamento antiinflamatorio que va a controlar la inflamación y va a hacer que nuestro paciente vaya mejorando paulatinamente. Entonces vean cómo este concepto molecular celular tiene su traducción clínica, como acabamos de mencionar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, nada más que nos permite el sistema. Ahí está, ya me fui muy adelante. Vamos a ver anterior. Ok. Ahí está. Aquí estamos viendo precisamente, ¿sí? Como la célula cebada, pues también alcanza a producir también leucotrienos y tromboxanos. O sea, aparte de liberar mediadores de la inflamación, acá en sus vacuolas, a través de los fosfolípidos de la membrana, de sus estructuras internas, se genera ácido araquidónico, y a partir de aquí tenemos finalmente la producción de leucotrienos, ¿sí? Prostaglandinas, que también es otro elemento que no les comenté, que también es importante porque también participa en la inflamación, ¿sí? Factor activador de plaquetas, que se produce también por el basófilo, y la histamina que se libera. Entonces todos estos elementos participan en la respuesta alérgica, tanto en fase inicial, especialmente histamina, ¿sí? Pero también participan leucotrienos y prostaglandinas. Pero estos derivados del ácido araquidónico se ven persistentes también en la fase tardía. O sea, estos los encontramos en ambas fases. Y en la fase tardía, como pueden ustedes ver, es básicamente celular. Principalmente los eosinófilos, también puede haber infiltrado neutrofílico, pero lo más común es que sean importantes y que nosotros investigamos si están presentes en un paciente que tiene una enfermedad alérgica. ¿Cómo los podemos identificar aparte de verlos, desde cuantificarlos en sangre periférica, midiéndolos si están presentes en los tejidos? Si es un paciente que tiene una rinitis alérgica, pues vamos a pedirle unos eosinófilos en moco nasal, ¿sí? A través de una cucharilla que se llama Rhinoprop, lo que se hace es un pequeño raspado de la mucosa nasal, y nuestras colegas las químicas lo que hacen es identificar la celularidad, los leucocitos que se encuentran ahí presentes, y van a reportar
¿sí? La cantidad de eosinófilos, a lo mejor el paciente pues, tiene más neutrófilos y muy poquitos eosinófilos, a lo mejor el paciente tiene un proceso infeccioso nasal y no es realmente alérgico, pero si predominan los eosinófilos, a veces los encontramos de más del 10% reportados, pues entonces eso habla de que tiene un pico el diagnóstico. También usado o está intubado, pues hay que hacerle un lavado bronquial e identificar la cantidad de eosinófilos que tiene en su tracto respiratorio hospitalario. Es exactamente la misma fisiopatogenia de infiltrado que se presenta a nivel de la mucosa nasal. Y si tenemos un paciente que tiene síntomas digestivos por alergia, ¿sí? También podemos hacer un estudio a través de un estudio de endoscopía, valorando qué tipo de infiltrado inflamatorio tiene el paciente. Y si predominan los eosinófilos, pues entonces posiblemente la causa de su problema digestivo sea de tipo alérgico. Aquí vemos en resumen los mediadores que participan en la inflamación: histamina, leucotrienos, prostaglandinas, quimiosinas, RANTES, que se encuentran en los endotelios, eotaxinas, que son elementos que tienen que ver precisamente con la activación de los leucocitos, moléculas de adhesión, ¿sí? Y obviamente lo que degranulan todas estas células, especialmente los eosinófilos, grandes enzimas muy poderosas que tienen receptores en los tejidos y que provocan inflamación importante y daño epitelial. El hecho de que tengamos, por ejemplo, en el caso del asma, van a ver ustedes que el asma tiene en la actualidad ya diferentes formas de presentación, y eso es importante saber a qué fenotipo pertenece, cuál es el endotipo del asma, o sea, qué tipo de respuesta inflamatoria está predominando en el asma para poder saber si el asma es muy severa o no es tan severa, si tiene buen pronóstico o tiene mal pronóstico. Si el paciente que tiene asma a la larga va a desarrollar un problema de inflamación crónica con depósito de fibrina y remodelación de la vía aérea, y eso es grave porque el paciente pues no va a recuperarse al 100. Entonces es importante saber cuál es el mecanismo que está presente y que predomina en la respuesta inflamatoria en un paciente con asma. Pero bueno, esto es lo más básico que tenemos que saber, que participa en general en la respuesta inflamatoria en las alergias. Aquí podemos ver en la fase tardía. Recuerden que siempre vamos a encontrar las citocinas, en este caso las interleucinas, que tienen que ver con la respuesta alérgica. Vayan grabándoselas. Estas citocinas tienen que ver con la respuesta, este perfil de citocinas con la respuesta alérgica, la IL4, IL5, IL13, y el factor de crecimiento de células de granulocitos monocitos. Todos estos, especialmente el factor de crecimiento de granulocitos monocitos, pues van a llevar la información para que a nivel de médula se empiecen a madurar una gran cantidad de eosinófilos que se van a requerir precisamente para ir a los tejidos que se encuentran aparentemente en riesgo por el alergeno, que en un paciente atópico pues el sistema inmune lo desconoce como algo que pudiera hacerle daño. Nosotros, que afortunadamente no somos alérgicos, pues podemos estar ingresando alergenos. Nuestro sistema inmune los conoce como elementos ambientales no patógenos, y no pasa nada de esto. Pero sí pasa en los pacientes que tienen ese trastorno inmunológico de hipersensibilidad, en donde montan una respuesta de tipo alérgico. Entonces estas etapas del desarrollo de la enfermedad alérgica se van dando, ¿sí? Obviamente, recordarán cuando vimos la respuesta integral, inmune integral. Recuerden que en la parte central de la interacción era fundamental que nuestras células fueran
activadas. Y nuestras células son activadas a través de linfocitos. Se activan los linfocitos T, los linfocitos B, ¿sí? Obviamente participan las células de Langerhans, o sea, los macrófagos, para presentar a los determinantes antigénicos a estas células inmunes de la inmunidad adaptativa. Y ya como células, ya de la parte del brazo efector de la respuesta alérgica, tenemos pues todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Células cebadas, eosinófilos y todas las moléculas que se ven involucradas en la respuesta inflamatoria. También pues, obviamente participan las células estructurales de los endotelios y epitelios de nuestro organismo, que obviamente van a participar de manera importante, activándose estas y expresando moléculas receptores para que se monte una respuesta inflamatoria. Obviamente, la invasión y la activación de estas células inflamatorias, donde participan neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos estos elementos participan en la respuesta inflamatoria de tipo alérgico. Los que menos importancia tienen, hablando de la participación sobre los neutrófilos. Pero lo que son los eosinófilos y basófilos son fundamentales, al igual que los mastocitos en la piel. Y finalmente, los síntomas. Y los síntomas pues, van a ser en los diferentes órganos o tejidos, órganos de choque, tejidos de choque. Y tienen que ver también con el sistema neurológico y el sistema vascular, que recordarán que tienen también receptores para estos mediadores de la inflamación y que también van a participar. El neuronal muchas veces participa en el síntoma, debe ser algo muy común en las enfermedades alérgicas, el prurito que se llega a dar, la comezón pues. Y a nivel vascular, pues el fenómeno inflamatorio, ¿no? De activación de los endotelios, migración de células, vasodilatación, ¿sí? Y todo esto es importante conocerlo. Ya lo vamos a ir viendo a detalle. En la plática que les compartí, que es la respuesta tipo, la clase 3, que es la respuesta inmune ya a detalle, así específica, les voy a encargar mucho que la repasen varias veces para que vayan familiarizándose con esta, ¿sí? La veremos en la próxima clase a grandes rasgos porque está bastante grande, pero sí vamos a tocar algunos aspectos relevantes de la respuesta, pero sí quiero por favor que vayan revisando esta presentación, porque sí es importante, viene muy actualizada. Esta nos las compartió un médico, un maestro en ciencias, en inmunología del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, está bastante completa y bueno, vayan repasándola, vayan familiarizándose con los términos, etcétera. Lo importante es que vean el mecanismo, cómo se va dando paulatinamente, ¿sí? La interacción que tiene nuestro sistema inmune con algunos agentes que en la actualidad tienen una relevancia fundamental para que este sistema inmune actúe de manera adecuada. Hay un tema muy importante ahí dentro de la presentación que habla del microbioma, de la microbiota, la importancia que tiene la microbiota precisamente en la maduración adecuada de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si ya hablamos de que hay una respuesta inflamatoria, ¿sí? De hipersensibilidad tipo 1 en la gran mayoría de los casos, no en todos, ya vamos a ver que también hay mecanismos tipo 4 relacionados con la alergia, y en algunos otros casos puede haber también una relación con los 2 y los 3, pero básicamente es con los 4 y el tipo 1. Y aquí tenemos precisamente el espectro de las enfermedades alérgicas, siempre teniendo el concepto que la enfermedad alérgica es una enfermedad sistémica, que puede tener diferentes órganos de choque, ¿sí? Aquí podemos tener pacientes que tengan un asma alérgica, rinitis alérgica, ¿sí? Conjuntivitis alérgica también es bastante frecuente y subdiagnosticada. La otitis como tal no hay un cuadro descrito en la literatura como otitis alérgica, pero con mucha frecuencia
el paciente que tiene rinosinusitis o rinitis alérgica tiene con mucha frecuencia otitis media serosa. Entonces es importante, cuando tengamos un paciente con alergia respiratoria, con ese cuadro clínico, siempre en la exploración física revisarles el oído, porque muchas veces el paciente llega por los síntomas nasales o bronquiales y no nos dice que el paciente empezó a tener problemas de audición, ¿sí? O que el paciente tuvo salida de líquido a través del conducto auditivo, y nosotros revisamos de manera rutinaria los oídos a la exploración física en la consulta de un paciente y observamos cómo están precisamente esas membranas. Muchas veces tienen una otitis media serosa con las membranas muy retraídas y problemas de audición. Entonces hay que tener presente ese tipo de circunstancia. La dermatitis atópica también como un espectro de la enfermedad alérgica. La urticaria de origen alérgico también hay que tenerla presente. La alergia alimentaria en todas sus formas de presentación. Puede haber alergia alimentaria con síntomas respiratorios, puede haber otra con síntomas predominantemente digestivos, u otra puede ser incluso de piel, o puede haber síntomas mixtos, y el problema es básicamente por alimentos. Entonces el concepto básicamente es que la alergia es una enfermedad sistémica. ¿Tiene manifestaciones clínicas locales? Sí, o sea, no siempre un paciente va a tener todos estos diagnósticos a la vez. Los hay. Hay pacientes que tienen todo, o sea, tienen una carga genética muy importante para desarrollar alergias, y entonces el paciente en su diagnóstico de seguimiento, diagnósticos actualizados, resulta que el paciente tiene un asma, tiene una rinitis alérgica perenne, tiene conjuntivitis alérgica asociada a su rinitis, también tiene problemas de la piel, y para acabarla de amolar tiene alergia al cacahuate o a las nueces. O sea, son pacientes que pueden tener todos los órganos de choque involucrados. Afortunadamente no es lo común. Lo común es que tengamos la gran mayoría de pacientes con alergia son pacientes de alergia respiratoria. Entonces estamos hablando que si nosotros revisamos la frecuencia de enfermedades alérgicas en la población en general, vamos a ver primero que hay que investigar el grupo etario, y dependiendo del grupo etario va a ser el tipo de enfermedad o de órgano de choque predominantemente afectado. Pero si hablamos en general de la afectación, de qué órganos o sistemas son en la gran mayoría de pacientes afectados por una alergia, habitualmente son la vía respiratoria. En la consulta, ¿sí? A lo mejor llegan de 10 pacientes, llegan 8 con alergia respiratoria y 2 con otro tipo de alergias. Vean que es muy común. Entonces, cuando lleguemos al tema de asma y rinitis alérgica, pues vamos a hacer un hincapié importante en describir la enfermedad y que ustedes se lleven el concepto de las enfermedades, cómo van a abordar la enfermedad como tal, cuál es el pronóstico, ¿sí? Cuál es el tratamiento general y específico de este tipo de pacientes, ¿sí? El abordaje, etcétera. Vamos a ver guías de manejo de asma y de rinitis alérgica, porque pues es lo más común y lo que van a estar ustedes viendo en adelante. La marcha alérgica, ¿a qué se refiere? No es un concepto ontogénico como tal, en donde el paciente a lo largo de su vida empiece con alergia alimentaria, después empiece con dermatitis atópica, y en la edad escolar, 3-4 años, debute con síntomas de alergia respiratoria. No se da así como tal en un solo individuo, ¿sí? Hay individuos que llegan a la consulta y no tuvieron nada de esto, pero llegan a la consulta porque tienen 2 años y ya tienen 6 años de edad y tienen síntomas de rinitis alérgica. O ahora pacientes que tuvieron alergia a la leche de vaca en la infancia con problemas de piel, y al cabo de los 2 años desapareció esto y ya no desarrollaron enfermedad respiratoria alérgica. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiero decirles con esto? Que
Estas prevalencias de patología alérgica hablan de la población en general. Por lo tanto, veamos que en los lactantes menores de 1 año, lo que sufren la gran mayoría de lactantes, hablando así en términos generales, es de alergia alimentaria y de problemas de piel. ¿Sí? Vean la prevalencia, es bastante frecuente este problema de alergia en este grupo de edad. Va cambiando, vean ustedes, del 1 a los 3 años de edad, ¿sí? Casi la alergia alimentaria va desapareciendo solita. Como que van tolerando los medicamentos, los alimentos que les causaban alergia. Es la historia natural de la alergia alimentaria, en la gran mayoría de casos. Habrá casos en donde, por ejemplo, haya alergia a la nuez o al cacahuate, y esa evolución natural de esa enfermedad habitualmente no se pierde con el tiempo. Los pacientes debutan chicos y se siguen toda su vida con el problema. Pero, por ejemplo, los que tienen alergia a la leche les va bien. Tienen muchos síntomas en los primeros años de vida y paulatinamente va desapareciendo la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Pero si es un lactante mayor, es un lactantito que ya tiene 2 años, que ya empieza a caminar, ¿sí? Llega a la consulta porque el paciente tiene problemas de piel, básicamente. Entonces es un paciente que tiene una dermatitis atópica caracterizada por una piel muy seca, pruriginosa, con presencia de lesiones eczematosas. O sea, hay lesiones rojas, eritematosas, descamativas, muy pruriginosas, que pueden estar muy secas y de momento como que inflamarse y volverse húmedas. En niños muy pequeños habitualmente afecta las mejillas, las porciones extensoras de hombros, muslos, ¿sí? Ya en la edad escolar cambia la ubicación de las lesiones y tiene más a hacer en los pliegues. Pero conforme avanza la edad escolar, la prevalencia de dermatitis atópica va disminuyendo paulatinamente. Vean acá, a los 15 años de edad, pocos son los casos que persisten con esta enfermedad. O sea, ya no se da mucho esta enfermedad. Esa es la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué a veces mejoran los pacientes? Se habla de que también tiene que ver mucho los cambios hormonales y la característica de la piel. La piel del adolescente, por factores hormonales, es un poquito más grasosa, y entonces esa piel, que de por sí de nacimiento tiene problemas para retener líquidos y poca grasa, con pérdida de la capa protectora, ¿sí?, de la superficie, pues obviamente se ve disminuido esos factores por la cuestión de tipo hormonal. Pero algo curioso, que vean ustedes cómo se va presentando desde temprana edad, pero conforme avanzan los años de vida, se va haciendo mucho más prevalente, y vean los picos, ¿sí?, que se dan en pacientes con alergia respiratoria. Llega a mi consultorio un paciente de primera vez, referido por sospecha de alguna alergia respiratoria. Desde el momento que yo lo veo, mi pensamiento va en relación a la prevalencia y digo, seguramente este escolarcito de 9, 10 años de edad viene acá o porque tiene problemas de la nariz o porque tiene asma. Y eso lo deduje incluso antes de ver al paciente, y antes de verlo así de primera vista y ver si tiene estigmas alérgicos, que también es un dato importante, saber detectar los estigmas alérgicos para poder empezar ya a darse una idea de qué está pasando con el paciente. Ya vamos a verlo más adelante cuando hablemos de historia clínica. Pero vean ustedes que por la sola prevalencia, que sé que en estas edades el problema básicamente de alergia es problema respiratorio, pues ya puedo inferir que vienen a la consulta precisamente por ese tipo de problemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doc. Ok. Vamos a continuar. Aquí vamos a ver sobre qué papel tienen los linfocitos TH3 reguladores. Estos que se marcan como TH3
son también muy importantes porque son los que regulan precisamente ese desequilibrio TH2 que está muy pesado y que obviamente favorece esta sobreactivación de los TH2 en las enfermedades alérgicas. Para que estos linfocitos TH3 funcionen de manera adecuada, requieren también un ambiente de citocinas característico que tiene que ver con su activación. Entonces, aquí participa la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Estas dos citocinas son antiinflamatorias, entonces son muy importantes. ¿Sí? Que provoca obviamente, ¿sí?, que los linfocitos TH3 estén activados y tengan esas citocinas que están. Unas citocinas son estas pequeñas moléculas que actúan a corta distancia en la mayoría de ellas, que algunas son activadoras, otras supresoras, y que viene siendo como el aroma que circunda a una célula. Se encuentran alrededor de las células y están nada más activándose, inactivándose, buscando receptores precisamente para poder actuar. Entonces aquí la importancia de tener una dieta adecuada, ¿sí?, con probióticos, ¿sí?, la exposición a toxinas bacterianas, la presencia incluso de parásitos, ¿sí?, a lo mejor una giardiasis, en algunos pacientes que viven en las comodidades perdón, de tanto hablar ya me estoy quedando ronco, perdón. Pacientes que viven en las comunidades rurales y que vienen parasitados, pues son factores que predisponen o que favorecen una mejor actividad de las linfocitos TH3 y un factor inhibitorio para los TH2. Y de esta manera, obviamente, tratamos de que se equilibre, que haga un equilibrio adecuado de la respuesta TH2, TH1. Aquí viene lo de la inmunoterapia. La inmunoterapia, cuando hablamos de inmunoterapia, hablamos de la vacuna de alergia. El término adecuado cuando nos referimos a vacuna de alergia, porque vacuna pues, es el término que se conoce de manera como muy general, ¿no? Y no es así como muy específico. Sin embargo, si nosotros ya hablamos con propiedad, vamos a hablar de la vacuna de alergia como una inmunoterapia alergeno específica. Ese es el término adecuado. Inmunoterapia alergeno específica. ¿Por qué? Porque estamos administrando por vía sublingual o vía subcutánea precisamente extractos alergénicos a los cuales el paciente está sensibilizado en cantidades muy pequeñas y de forma creciente a través del tiempo, con el fin de ir alcanzando una tolerancia que tiene precisamente que ver con la activación de estos linfocitos T, ¿sí?, reguladores. Entonces estos linfocitos TH3 o T reguladores, a través de interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, hacen que esta respuesta T helper se encuentre un equilibrio, ¿sí?, y por lo tanto el perfil de citocinas TH2 también se encuentra en equilibrio con respecto al perfil de citocinas TH1. Así está nuestro sistema inmunológico en la mayoría de las personas que no tiene obviamente una atopia o sea, una predisposición a desarrollar alergias inicialmente, ¿sí? Obviamente se va a activar dependiendo en una persona sana que no tiene esa predisposición alérgica, se puede activar y predominar TH2, pero habitualmente mientras esté el estímulo aumenta TH2 y después vuelve a caer en equilibrio. Lo mismo, dependiendo del antígeno que se presente en una persona sana,
se puede activar TH1, predominan sus citocinas, interferón gamma, interleucina 2, pasa el estímulo y volvemos a caer en equilibrio. Entonces el sistema inmune es básicamente como un reloj suizo así perfecto, donde todo tiene que estar funcionando de manera impecable para que tengamos un estado de salud y bienestar. Cuando tenemos una alteración de raíz de nuestra respuesta inmune, pues entonces caemos en la enfermedad. Si nuestro sistema inmune está en equilibrio y ante una agresión, sabemos que nuestro sistema inmune nos va a defender a través de la activación de alguna vía, dependiendo obviamente qué se requiera, y nos va a devolver la salud y va a volver a caer en equilibrio. Esa es la importancia del sistema inmunológico. Pero cuando de raíz el sistema inmune está afectado porque tiene algún trastorno, porque el niño cuando nació tiene un defecto genético y hizo que algún elemento del sistema inmune desde un inicio no se formara, pues entonces ya tenemos un individuo que va a tener una inmunodeficiencia. Un ejemplo que es clásico, pues, es la enfermedad de Bruton. La enfermedad de Bruton o agamaglobulinemia ligada a X es una enfermedad, es una inmunodeficiencia primaria. Esta fue descrita por un médico militar pediatra, precisamente, Ogden Bruton, que describió una familia que tenía precisamente, los hijos de esta persona tenían este problema, que enfermaban de manera grave, principalmente por infecciones de tipo bacteriano, ¿sí? Y que al analizar cómo se encontraban cuantitativamente su sistema inmune, si estaban todos los elementos que debían de estar, detectó que estos pacientes tenían un defecto de maduración de los linfocitos B. O sea, los linfocitos B no maduraban, se quedaban en unas etapas muy inmaduras, incluso no salían de médula, se quedaban ahí y en escasa cantidad. Y entonces, ¿cómo se manifestaba esto? En que no tenía células B el paciente. Entonces les medían una subpoblación de linfocitos y recuerden que la subpoblación de linfocitos, nosotros medimos las células, las T, las B, las NK, ¿sí? A través de los receptores de superficie que expresan. Entonces, los linfocitos B expresan CD19, CD20 y CD21. Entonces, observó en ese estudio de su población de linfocitos que no había células, o sea, linfocitos que expresaran ese tipo de CD, o sea que no existían células B. Entonces, al no existir células B, ya ustedes pueden imaginarse qué está pasando. O sea, el paciente no hay células B, no hay plasmocitos, o sea, no hay células plasmáticas maduras o células B que produzcan anticuerpos. Entonces el paciente tiene una agamaglobulinemia, o sea, no existen anticuerpos en su economía, no produce anticuerpos. Entonces el perfil de este paciente es que tiene natural killer presentes, NK positivos, linfocitos CD4 positivos, o sea, existen, linfocitos CD8 positivos, existen, linfocitos CD19, o sea, linfocitos B negativos, o sea, no existen. Entonces, no hay linfocitos B y no hay ningún tipo de inmunoglobulina. No hay IG, no hay IgM, no hay IgD, ni IgA, ¿sí? Las 5 clases de inmunoglobulina no existen. Entonces, un paciente que obviamente nace con un defecto, ¿sí?, genético de formación de células inmunes, y entonces el paciente pues va a presentar durante toda su vida el problema, siempre va a tener el riesgo de morir de una infección. ¿Qué es lo que se les hace a los pacientes? Administrarles cada 21 días inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina que le hace falta, principalmente la IgG, que es la más importante, se le administra
¿sí? Por vía endovenosa o por vía subcutánea cada 3 semanas para mantener niveles aceptables y evitar que el paciente esté enfermo. Es difícil la situación de estos pacientes, es muy caro el tratamiento, obviamente tienen que estar en una institución para que puedan sufragar los gastos que conlleva durante todos los años de su vida este tipo de tratamiento. A veces, cuando se detecta este problema a temprana edad, existe la cura. La cura, ¿cuál sería? Hacerle un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas al paciente, administrando al paciente, obviamente, esas células B que por cuestiones de tipo genético no está madurando, al meterle célula madre con la información ya de generar células B a través de la línea celular de maduración, pues ya hacemos que, permítame un momento. Entonces hacemos que a través de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí?, podamos nosotros hacer que el paciente empiece ya a producir células B, y por lo tanto, al producir ya células B, estas células B van a producir anticuerpos. Entonces vean la importancia que tiene la genética sobre la función de nuestro sistema inmune. Entonces aquí tenemos obviamente este perfil de citocinas y los tipos de linfocitos que están relacionados cada uno de ellos con estos grupos de citocinas. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, como algunos lipopolisacáridos de las bacterias, ¿sí?, que habitualmente provocan una respuesta TH1, ¿sí?, van a generar interleucina 12, ¿sí?, y eso hace que la interleucina 12 dé la información para que los TH0 se conviertan en TH1, y la respuesta básicamente sea de predominio TH1. Los linfocitos T reguladores tipo 1 y TH3 participan también, ¿sí?, manteniendo el equilibrio de la respuesta inmune, ¿sí?, cuando hay necesidad ya de apagar la respuesta inmunológica ante un estímulo. Cuando ya desaparece o se controla, pues entonces participan estos, inhibiendo la respuesta de TH1 o incluso TH2, ¿sí?, y regulando otra vez, volviendo a la respuesta inmune en una situación de inmunoregulación, o sea, de equilibrio TH1 y TH2. Aquí pues lo que hablábamos de la teoría de la higiene, como al nacimiento pues somos TH2, factores relacionados con ser hijo único, pocas infecciones, pues va a provocar que el individuo pues tenga persistencia de la respuesta TH2, ¿sí?, y pues genere una sensibilización alérgica. Un individuo sano puede estar expuesto a alergenos, ¿sí?, sin embargo, como su sistema inmune no tiene esos genes que hagan que persista obviamente la respuesta TH2, pues empieza a generar anticuerpos de tipo IgG4, que estos anticuerpos de tipo IgG4 también tienen un efecto regulador de la respuesta TH2. De hecho, nosotros cuando vacunamos a un paciente y a través del tiempo de estar recibiendo la vacuna, lo que observamos cómo se comporta el sistema inmune ante el tratamiento a largo plazo de la inmunoterapia, podemos observar que los anticuerpos de tipo IgE específicos para el alergeno van disminuyendo paulatinamente conforme avance el tratamiento de inmunoterapia, mas no desaparecen en su totalidad. El paciente después de 2-3 años de tratamiento puede estar ya perfectamente bien y todavía tener anticuerpos IgE específicos para el alergeno al cual estuvimos vacunando. Pero ¿qué está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que tenemos anticuerpos TH3 reguladores
Y tenemos una respuesta de IgG4 que también conlleva a que se controle la exposición a los alergenos y estos ya no monten una respuesta inflamatoria. Entonces vean acá cómo anticuerpos de tipo IgG4 van a tratar de equilibrar este tipo de respuesta. Bueno, ya terminamos. Entonces terminamos por hoy la clase. Revisen por favor la presentación, ¿sí? Y a través de esta vía les voy a comunicar cuál sería la tarea para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Sí. ¿Lo de la tarea solamente era investigar o se la vamos a tener que subir a la plataforma? Ok, yo creo que investiguenme nada más, ¿sí? Y ya yo les voy a poner un cuestionario de preguntas específicas, ¿sí? Para que me lo vayan contestando y ya se los pueda calificar. ¿Les parece? Entonces puede decir que para la próxima clase me van a investigar nada más y van a revisar el tema 3. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿algo más? ¿Sí? No, es todo, gracias. Ok. Doctor, ¿sí? Para la próxima clase, ¿haríamos lo mismo con la diapositiva o intentaría de nuevo proyectar desde su dispositivo? Voy a intentarlo. Lo voy a intentar. Ya si no se puede, pues entonces ya me haces favor, ¿no? Y Sí, hacemos sino para que la tenga lista. Sí, exacto. Sí, voy a intentarlo para que lo pueda yo hacer acá. Veo si mi computadora alcanza a jalar. Pero si veo que la computadora no jala, pues entonces ya me haces favor de mandarlo. ¿De acuerdo? Está bien. Ok. Bueno, entonces no dejen de estudiar. Tengo pendientes con ustedes los archivos de las guías y el libro. Se los mando ya a través de esta plataforma para que lo tengan ahí como consulta. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias. Pásensela bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Cuídate mucho. Buenas tardes, adiós. Gracias, doctor, hasta luego. Doc, una Hasta pregunta. luego. Doctor,